Hola chicos, buenas noches, ¿cómo les va? Bueno, en esta oportunidad les voy a transmitir todos los temas correspondientes a la unidad número 2, que hace referencia a seguridad laboral. Nosotros vimos en la primera unidad todas las cuestiones relacionadas con calidad y los nuevos sistemas de consumo. Ustedes realizaron un trabajo con respecto a ello hasta llegar a la producción de las distintas etapas, la producción primaria, secundaria, la terciaria. Lo que corresponde según programa ahora es, dentro de esos establecimientos productivos de cualquier índole, repito, sea en la producción primaria, secundaria o terciaria, analizar cómo mantenemos la seguridad de las personas, ¿sí? Vamos a ver después, en la unidad número 3, que hay una diferencia grande entre lo que es seguridad laboral e higiene. En esta oportunidad, en la unidad número 2, lo que nos corresponde a nosotros va a ser ver la parte de seguridad laboral. Bien, la industria ha sido una característica del ser humano desde la prehistoria. Desde entonces, el instinto de conservación propio y su temor a lesionarse sigue siendo parte importante de su existir en la actualidad. Es decir, desde que comenzó la historia y desde que comienza la industria, de alguna u otra medida el ser humano buscó la forma de resguardarse de los distintos accidentes que podía llegar a tener en cuanto a su labor de trabajo. La prevención de accidentes anteriormente se practicaba, en cierto grado, aún en las civilizaciones más remotas. Tales esfuerzos es muy probable que fueran casi por completo de carácter personal y defensivo. La seguridad industrial hasta tiempos más o menos recientes fue principalmente un asunto de esfuerzo individual, más que una forma de procedimiento organizado. Acá vamos a tener la primera clave en esta situación en cuanto hay una cuestión de esfuerzo individual en los orígenes, ¿sí?, contra una situación de esfuerzo colectivo, que es lo que se va a estar dando en la actualidad. Bien, la verdadera necesidad de la seguridad organizada se hizo patente con la revolución industrial. Acá comienza realmente a tenerse en cuenta lo que es seguridad, ya que vino acompañada de condiciones de trabajo inadecuadas, totalmente inseguras, ocasionando muertes por accidentes profesionales y mutilaciones con mucha frecuencia. ¿Sí? Acá tenemos algunos ejemplos de lo que pasaba alrededor del año 1700 y pico, ¿sí?, donde las formas de trabajo eran totalmente precarias, ¿sí? Fíjense que ahí inclusive tenemos chicos trabajando en condiciones totalmente desnaturalizadas, descalzos, pantalones cortos y sin ningún tipo de resguardo. La introducción de los operarios en la industria mecanizada vino acompañada de condiciones de trabajo detestables. No había ningún sistema de distribución de agua, no existían escuelas y las habitaciones eran inadecuadas. Las condiciones de las fábricas eran poco más que chozas. En estas no existían condiciones convenientes ni de alumbrado, ni de ventilación, ni de higiene. Las 2/3 partes de los obreros eran mujeres y niños, y cuyo tiempo de trabajo rondaba entre las 12 y las 14 horas por día. Nosotros tenemos que tener bien en claro que en todo proyecto, sea productivo, de servicio, de infraestructura, urbanístico, recreativo, el que quieran, deberán tenerse en cuenta desde su concepción condiciones de seguridad, higiene y medioambientales, desde la etapa de desarrollo o fase constructiva hasta la etapa operativo-productiva, debiendo internalizarse los costos asociados con la implementación de una adecuada gestión. En resumen, cualquier proyecto que nosotros emprendamos va a tener que tener en cuenta la seguridad de las personas. ¿Cómo fue evolucionando la cultura de la seguridad? Estos son 3 columnas que se van desarrollando en el tiempo. En el primer lugar tenemos la columna dependiente, en donde mi seguridad es responsabilidad del gerente. Yo no tengo nada que ver. Acá teníamos un compromiso de la gerencia porque era un ambiente seguro, la seguridad como condición de empleo, supervisión y capacidad continua, control, énfasis, metas establecidas por el del supervisor y valorar a todos los empleados. Luego pasa a una situación independiente. ¿Qué quiere decir esto independiente? Que ahora la seguridad es mi responsabilidad.
conocimientos y compromisos y estándares personales, reconocer, asimilar y valorar la seguridad, poner en práctica, hacerlo un hábito, esta es una palabra muy importante en seguridad, e involucrarse en los procesos de mejora. Y actualmente, ¿qué es lo que se busca? Que sea interdependiente, o sea que la seguridad sea una responsabilidad de todos, fomentando el trabajo en equipo, desarrollando interés por los demás, realizando supervisiones mutuas y buscando la satisfacción común. Acá tenemos un ejemplo en donde el índice de lesiones tiende a disminuir mientras más trabajemos en forma interdependiente, ¿sí? En el eje de las Y tenemos las lesiones y en el eje de las X tenemos la forma de trabajo, dependiente, independiente e interdependiente. ¿Para qué hacemos esto? ¿Por qué lo hacemos? Para garantizar la mejora continua de la seguridad de las personas en el puesto. ¿Cuáles son los objetivos? Reducir drásticamente el número de incidentes, ya vamos a ver después a qué llamamos incidente, a qué llamamos excedente, etc. Desarrollar la cultura de la prevención de los incidentes y mejorar continuamente la ergonomía de los puestos de trabajo. ¿Cuáles son las actividades principales? Auditorías periódicas sobre seguridad, identificación y evaluación de los riesgos, mejorías técnicas sobre los puestos de trabajo y formación, capacitación y control. ¿Cuáles son los resultados esperados? Una mejora en el ambiente de trabajo y la eliminación de las condiciones para potenciales incidentes y accidentes. Tenemos distintas leyes y regulaciones para esto, ¿sí? La ley 19.587, que es una ley nacional, se llama Higiene y Seguridad en el Puesto de Trabajo. La ley 24.557, que nos habla de riesgos del trabajo. Tenemos políticas de salud y seguridad en las empresas, ¿sí? Que van a depender en cuanto a qué se dedica la empresa, al rubro, y ustedes van a hacer un trabajo con respecto a esto. Y aparece la terminología de las normas OSHA. ¿Sí? Las normas OSHA son una norma certificable, así como son las ISO 9000, así como son las de buenas prácticas, en donde las OSHA se encarga de lo que tiene que ver con seguridad e higiene en los puestos de trabajo. ¿Qué nos dice la ley 19.587, la ley de higiene y seguridad en el trabajo? Las condiciones de higiene y seguridad en el trabajo se ajustarán en todo el territorio de la República Argentina a las normas de la presente ley y de las reglamentaciones que en consecuencia se dicten. Se aplicará a todos los establecimientos y explotaciones, persigan o no fines de lucro, la índole de la maquinaria, elementos, dispositivos o procedimientos que se utilicen o se adopten. La ley 24.557, que habla de los riesgos del trabajo, tiene como objetivo la prevención, la reparación, la reinserción y negociación colectiva. Es de cumplimiento obligatorio. Cubre los riesgos de accidentes, enfermedades laborales, prestaciones dinerarias y en especie, determinación y revisión de las incapacidades, régimen financiero, gestión de las prestaciones, derechos, deberes y prohibiciones, fondos de garantía y reserva, entes de regulación y supervisión, responsabilidad civil del empleador y un órgano tripartito de participación. Y por último, estas normas que yo les comentaba, las denominadas OSHAs, que vienen de de siglas en inglés, ¿sí? La O habla de occupational, de ocupacional. La H viene de health, salud en inglés. La S es safety, seguridad en inglés. La A es assessment, que es evaluación. Y la S es series, ¿sí? Básicamente son series de evaluaciones en cuanto a lo que es seguridad y salud ocupacional. Algunos conceptos básicos que tienen que ver con la seguridad laboral. Seguridad en el trabajo evalúa el grado de aceptabilidad del riesgo. Tiene como objetivo preservar la integridad psicofísica de las personas que desarrollan actividades en una empresa y de los bienes de la misma. El riesgo de trabajo es la probabilidad de que ocurra un accidente multiplicada por su magnitud. El riesgo es probabilidad por magnitud. Toda actividad tiene un riesgo, pero la actividad industrial tiene un riesgo mayor. Estos riesgos deben medirse y determinarse cuáles son las pautas de seguridad que deben realizarse dichas actividades. Y peligro
Es una fuente o situación con potencial daño en términos de lesión o daño a la salud, a la propiedad, al ambiente de trabajo o a la combinación de todos estos. Además tenemos el concepto de incidente. Incidente es un suceso que no está previsto, pero que altera el curso normal de un proceso determinado. En cambio, un accidente es un suceso no previsto también que altera el curso normal de un proceso dado y tiene como consecuencia lesiones a personas o daños en las instalaciones. ¿Qué nos dicen las ollas con respecto a estos conceptos que vimos anteriormente? A peligro lo define como una fuente, una situación o acto potencial para causar daño en términos de lesión o enfermedad ocupacional o combinación de estas. Al riesgo lo define como una combinación entre la probabilidad de que ocurra un suceso o exposición peligrosa y la gravedad de la lesión o enfermedad ocupacional que puede causar el suceso o la exposición. Esto nos dicen las normas OSHA. Bien, un concepto muy importante es la pirámide de Henrich. La pirámide de Henrich nos dice que mientras más bajo sea la gravedad, tendremos un número muy alto de casos que se denominarán incidentes. Lo que tenemos en la base de la pirámide son los incidentes, es decir, son poco graves, pero son muchos. A medida que vamos subiendo en la pirámide, ¿qué pasa? Va a aumentar mucho la gravedad y va a disminuir la frecuencia. Vamos a pasar a situaciones leves, a graves y hasta situaciones que provoquen la muerte. Hay una regla que no se cumple exactamente, pero si nosotros tenemos condiciones inseguras, que ya vamos a ver de qué se trata, de cada 600 incidentes que se producen, se producirán 30 accidentes leves, 10 accidentes graves y un accidente fatal que puede llevar a la muerte. Esto se denomina pirámide de Henrich. ¿Cómo pasan los accidentes los accidentes más frecuentes acá? ¿Cuál es la causa? Golpearse, atraparse, caerse de diferente nivel, resbalarse o sobreesfuerzo, exposición o contacto con temperaturas altas o frías, cualquiera de las dos, por eso se llama extremas, contacto con corriente eléctrica, contacto con sustancias nocivas, tóxicas, cáusticas o de otra naturaleza, y asfixia por inmersión, por ejemplo los ahogados. Mordedura o picadura de animales. Cuando hablamos de costos, los accidentes de trabajo generan distintos tipos de costos. Costos denominados directos y costos indirectos. Los costos directos son los honorarios a los médicos, hospitalización, rehabilitación, indemnización, seguros, pérdida de tiempo por el accidente ocasionado. Los costos indirectos son la pérdida de tiempo que se genera en otros trabajadores, pérdida de tiempo en supervisores y jefes, entrenar a un nuevo operario para que ocupe el lugar del accidentado, puede ocasionar daños a equipos y herramientas, puede haber tiempo fuera del servicio del equipo dañado, lo que genera un lucro cesante, puede haber una pérdida de producción por el resto del día, daño o destrucciones cuando se apaga un incendio, con el agua, etc. Pérdida de salario y pérdida económica a la familia. Por eso se dice que, además de las consecuencias físicas, tienen consecuencias económicas determinadas por los costos directos y los indirectos. Y muchas veces esos indirectos representan 4 veces de los directos. Hay un teorema, la teoría del iceberg, en donde es muy utilizada para muchos conceptos, no únicamente en seguridad, pero acá créanme que es muy aplicable. Los costos directos, ¿por qué se dice del iceberg? Para el que no conoce, un iceberg funciona como un bloque de hielo grande que se ve a nivel del mar, pero por debajo hay un bloque que se dice que es muchísimo más grande. Entonces, los costos directos que se ven cuando ocurre un accidente son lo que vimos anteriormente. Lesiones, enfermedades, prestaciones médicas, etc. Esto es lo que se ve. Pero lo que no se ve es todo lo indirecto. Los daños a los edificios, a los productos, a los materiales, el atraso en la producción, los cortos del personal de reemplazos, horas extras para recuperar la producción, el tiempo para investigar el accidente, etcétera, etcétera. ¿Sí? Este concepto de la teoría del iceberg es muy, muy importante y muy práctico para entender cómo funcionan los costos. Bien, vamos a definir actos y condiciones inseguras. Los accidentes pueden ocurrir por 2 situaciones, por 3 en realidad, por actos inseguros, por condiciones inseguras o por una combinación de ambos.
¿Cuáles son los actos inseguros? Los mantenimientos de equipos en movimiento o presurizados, el no uso de los equipos de protección personal, juegos, peleas, posición insegura, almacenamiento inadecuado, uso indebido de herramientas, violación de normas o procedimientos. En cambio, las condiciones inseguras son instalaciones adecuadas, procedimiento inadecuado, señalización deficiente, falta de espacio, herramientas en mal estado, iluminación, ventilación. Básicamente, los actos inseguros dependen de las personas. Uno realiza un acto inseguro por diferentes motivos que lo vamos a ver a continuación, pero dependen de las personas. Las condiciones inseguras dependen del empleador, ¿sí? De la empresa. La empresa está obligada a brindarte, a vos como empleador, condiciones seguras para tu trabajo. Y vos como empleador sos responsable de no cometer actos inseguros. Acá tenemos algunos ejemplos de lo que son condiciones inseguras y actos inseguros, ¿sí? ¿Pueden ver acá? Por ejemplo, en esta situación es un acto inseguro porque la persona está utilizando un elemento que no es para eso, para elevarse en altura. Acá hay una condición insegura de la empresa donde está todo en malas condiciones para treparse, ¿sí? Acá hay una combinación de ambos, ¿sí? Por las condiciones de la empresa y esos enchufes que van a generar un cortocircuito. Acá tenemos un acto inseguro, esta persona que está corriendo a toda velocidad por las escaleras. Este es otro acto inseguro de esta persona que está buscando altura a través de tachos. Tenemos muchas combinaciones de actos y condiciones inseguras. Ahora bien, ¿por qué focalicémonos en los actos inseguros? ¿Por qué las personas cometen actos o prácticas inseguras? Puede ser que no sepan, puede ser que no puedan, o puede ser que no quieran. ¿Cuándo cuando no saben? ¿Sí? Punto importante, no han sido capacitados correctamente. Y otra es porque a lo mejor no es su trabajo y sin embargo decide hacerlo por iniciativa propia, por ayudar a un compañero, por una orden de supervisión equivocada o simplemente por curiosidad. Bien, ¿por qué no puede? Porque el equipo de la herramienta que utiliza no tiene un diseño ergonómico, porque hay incapacidad de alguno de sus miembros, porque una persona obesa, porque una persona que no ve bien, porque es una persona que a lo mejor no tiene las facultades para poder realizarlo. ¿Y por qué no quiere? Porque puede tener problemas familiares, ¿sí? Porque puede estar en un acto de rebeldía, porque no se está llevando bien con sus compañeros o su supervisor, porque tiene temor a realizar su trabajo, pero igualmente lo lleva a cabo. ¿Por qué es importante estudiar esto? Porque si nosotros no tenemos en claro todas estas cuestiones con la persona que está trabajando, normalmente puede llevar a que cometa un acto inseguro. Bien, para eso necesitamos la concientización. Es fundamental formar a las personas y ser sensibles y conscientes relativamente a la importancia de trabajar en condiciones de seguridad. Las competencias que los trabajadores deben adquirir pueden ser subdivididas en tres partes. Percepción correcta del estado de riesgo, decisión de comportarse correctamente en base a la percepción y acción conforme a la decisión tomada. Los incidentes se suceden cuando se cometen errores en una de estas fases. Primero percibimos algo, tomamos la decisión y luego actuamos. Cuando nos habla de compromiso y política de la empresa, esto se refiere al compromiso que tiene la empresa de llevar adelante un programa de seguridad. Este es un punto específico de las normas OSHA para certificar. El respeto de las reglas y la convicción de la importancia del programa deben ser compartidos en todos los niveles de la empresa. El management debe soportar a los trabajadores. Cuando hablo de soportar es darle soporte, no es soportar de una palabra mala, sino darle soporte. Que deben empeñarse a respetar las reglas, sabiendo que el respeto de la cultura de prevención nace del comportamiento. Esta política va a definir el enfoque de la empresa para mantener y mejorar las condiciones operativas y las condiciones de salud del trabajador al interno de las áreas de trabajo y reducir las ocasiones de peligro. El objetivo debe ser siempre tender a la eliminación de los incidentes y de las situaciones, comportamientos de riesgo. ¿Quién emite la política de la empresa? Es emitida por la máxima autoridad de la empresa, tiene que ser sometida a una revisión cada tanto tiempo, es conocida y comprendida por todos los miembros, es discutida entre los supervisores y los supervisados, y tiene una serie de contenidos principales. Todos los accidentes y enfermedades profesionales pueden ser evitados. Todos. Absolutamente todos. Ningún objetivo justifica desproteger la integridad de las personas. El cumplimiento de las normas y procedimientos es condición de empleo.
La responsabilidad primaria es de la línea de conducción, no es de la seguridad, que es un staff. La seguridad es un área de asesoramiento, ¿sí? Las líneas de conducción y la producción en el orden jerárquico de la empresa tienen que llevar adelante la responsabilidad. La responsabilidad última termina siendo de cada una de las personas. En condiciones de riesgo controlado pueden afrontarse situaciones peligrosas. El desarrollo de un sistema de gestión de seguridad puede realizarse realizando planes de seguridad, estableciendo metas, redactando normas y procedimientos, evaluando los resultados a través de inspecciones de seguridad. Esta es la norma internacional para certificar la gestión de seguridad y salud ocupacional. Norma OSHA 18000. Bien, ¿cómo es la organización y los distintos niveles de decisión? La dirección de la empresa fija los objetivos, formula planes para alcanzarlos, fija las estrategias. La alta gerencia establece programas y metas para convertir decisiones en actos. La gerencia media asigna recursos y produce la transformación de las decisiones en actos. La supervisión ejecuta normas y procedimientos y controla su cumplimiento. Y los niveles de decisión, al descender en la escala jerárquica, se dispone de menos tiempo. El trabajador que está en el nivel inferior debe disponer de normas y procedimientos precisos que le indiquen cómo actuar ante situaciones de riesgo. ¿Qué pasa con los objetivos y el organigrama? El establecimiento de los objetivos de seguridad son parte de un conjunto de objetivos que dan origen a la organización y que generalmente están en conflicto. El objetivo ideal de tener riesgo cero es una expresión de deseo raramente lograble en el largo plazo. Aunque pudiera lograrse, van a quedar riesgos residuales que no son posibles de eliminar, por ejemplo, el transporte de la persona. La inserción de la función de seguridad industrial dentro del organigrama implica que cuanto más alto sea el nivel jerárquico de cual dependa, mayor será la eficacia y la eficiencia en el desarrollo de los planes de seguridad. La conexión a nivel superior es fundamental, dado que deberán competir con otras que originen ganancias en la empresa. Esta conexión da la posibilidad de influir en los planes de la organización. Básicamente, acá lo que hay que tener en cuenta es que la seguridad normalmente es difícil de visualizar que dé ganancias. Todo lo que se hace en seguridad representa un costo, pero si lo tomamos así, es complicado de verle el lado positivo, hay que tomarlo como una inversión, por lo que vimos anteriormente en los costos que genera que se ocasione un accidente. Acá lo primordial es el objetivo de que la gente esté segura, esté trabajando en forma segura. Pero si lo queremos ver desde el lado de vista empresarial, esa persona segura nos va a generar muchísimo menos costos, ¿sí?, que si le pasa cualquier tipo de accidente. No solamente por lo que le puede pasar a ella, sino por todo lo que tiene que hacer la empresa para cubrir a esa persona que estaba realizando un determinado trabajo. Si la organización es muy grande, el servicio de seguridad debe estar ligado a cada función o cada departamento: producción, mantenimiento, ventas, etc. ¿Cómo se planifica según la norma OSHA? La planificación es esencial para garantizar la efectiva implementación del programa de seguridad. Acá tenemos que controlar los riesgos en los puestos, la capacidad de reacción y contramedidas a las modificaciones de esos riesgos individualizados, sostener y difundir la cultura de la seguridad. La implementación de una correcta gestión de las condiciones de seguridad del puesto de trabajo debe ser estructurada dentro de los siguientes puntos: identificación de los principales peligros, evaluación de los riesgos relativos, identificación de las acciones de mejoría, reducción de los riesgos residuales, monitoreo continuo de las actividades, introducción de un sistema de mejora continua. ¿Cómo se evalúan esos riesgos? La evaluación del riesgo debe ser efectuada teniendo en cuenta todas las actividades de trabajo, todos los puestos, todo el personal obviamente interno y si existiesen terceros, todos los riesgos que resultan razonablemente predecibles, excluyendo aquellos derivados de la vida de todos los días, un riesgo genérico. Después de haber tomado y examinado las informaciones y los documentos que tienen que ver con la actividad y el lugar a evaluar, es necesario identificar las actividades desenvueltas y confrontarlas con lo previsto en las normas. Se procede entonces a identificar los peligros y los riesgos que se puedan encontrar y las posteriores acciones a efectuar para eliminar o minimizar los riesgos. Acá tenemos un pequeño diagrama de flujo de cómo se evalúan y cómo se analizan estos riesgos. Primera medida, la identificación, luego la estimación del riesgo, esto se denomina análisis. Cuando entra la valoración y saber si es un proceso seguro, es la parte de la evaluación.
Cuando tenemos el riesgo controlado, hablamos de una completa gestión del riesgo, ¿sí? Esta matriz, tenemos muchas de estas, muchos ejemplos, esta es la que más me gustó para el caso, en donde relacionamos probabilidad y consecuencias del riesgo. Si tenemos, para dar un ejemplo, una probabilidad baja y una consecuencia ligeramente dañina, estamos hablando de un riesgo trivial. En cambio, si ya pasamos a colores celeste, donde estamos en riesgo tolerable, la línea del medio son riesgos moderados, en violeta riesgos importantes y en rojo riesgos intolerables. ¿Cuál sería el intolerable? Una probabilidad alta de que pase y una consecuencia extremadamente dañina para las personas o para los bienes de la empresa. Además, a los riesgos los vamos a dividir en 16 familias que van a estar incluidas en agentes biológicos, químicos, el equipamiento de trabajo, electricidad, iluminación, incendio y explosiones, lugares, locales de trabajo, máquinas, microclimas, movimientos manuales de carga, puestos de trabajo, radiación, ruido, vibraciones, videoterminales y además otros peligros que pudiesen surgir. Bien, ahora vamos a pasar a un punto que engloba todos los elementos de protección personal que vamos a utilizar para cubrirnos de estos riesgos que hablábamos anteriormente. Siempre que se genere un riesgo, la primera opción que tenemos que buscar es eliminar ese riesgo. Si ese riesgo no se puede eliminar, lo que tenemos que buscar es aislarlo. Si no podemos aislarlo, tenemos que proteger a las personas, ¿sí? Para que esa persona no sufra los riesgos que ocasiona determinada actividad. Por ejemplo, si nosotros tenemos una prensa funcionando y que genera un ruido extremadamente perjudicial para la salud de las personas, lo primero que tenemos que buscar es eliminar ese ruido. Cuando queremos eliminarlo, nos encontramos con que la prensa es una actividad fundamental de la empresa y no hay forma de que deje de existir como parte del proceso productivo. Descartamos eliminar el riesgo. Pasamos a aislarlo. ¿Cómo aislamos a una prensa? Proponemos métodos, proponemos modificarla de lugar, proponemos distintas situaciones. Analizaremos el costo de eso y ahí tomaremos la decisión. Si no llegamos a poder aislar el ruido que genera esa prensa, tenemos que proteger a las personas. ¿Cómo protegemos a la persona? Con elementos de protección personal, que es lo que vamos a ver ahora. Estos elementos o equipos se van a clasificar en personales o de grupo. Como ejemplos de protecciones personales tenemos casco, anteojos, monogafas, caretas faciales, tapones, respiradores, mascarillas, etc. Como ejemplos de equipos de protección de grupo tenemos conos de seguridad, barreras de seguridad, señalamiento de seguridad, tarjetas de libranza, regaderas, lavabojos, etcétera, etcétera. Básicamente, ¿cuál es el concepto del elemento de protección personal? Se debe impedir a todo trabajador la ejecución de alguna tarea si no utiliza los equipos de protección suficientes, adecuados y en buen estado. Es obligación de los trabajadores el cuidado, mantenimiento, resguardo y uso correcto de los equipos de protección. Los equipos de protección personal deben ser limpiados e inspeccionados por los trabajadores antes de cada utilización y después de usarlo. De encontrarse en mal estado, no los debe utilizar y gestionará su reposición. ¿Cómo nos protegemos? Vamos a ver parte por parte. Protección de la cabeza. El casco es un elemento protector que se ajusta a la cabeza para protegerla y básicamente se integra en las siguientes partes. Ahí tenemos distintas partes, ¿sí? Entre la nervadura, el espacio libre, la visera, bueno, las alturas de suspensión, de lo que implica tener un casco. ¿Dónde y cuándo debe utilizarse? Al trabajar en proximidad a líneas o equipos energizados, al ascender, descender o trabajar en lo alto de escaleras, en tareas de construcción, operación o mantenimiento, durante el excavado y acondicionamiento de predios, al transitar o realizar tareas por debajo de trabajadores que se encuentran laborando en un nivel superior. ¿Cuándo nos protegemos los ojos y la cara? El uso de lentes de seguridad es obligatorio en todas las tareas, exceptuando oficinas y cuartos de control. Lineamientos. Antes de usar un protector de ojos o facial, revise que esté limpio y en condiciones de uso. La protección de cada uno de estos equipos es independiente, pero en algunos casos pueden utilizarse ambos. Si sus lentes o la protección facial están rayados o deteriorados, solicite a su supervisor el cambio por unos nuevos. A todo trabajador se le debería dotar de su protección ocular, lentes claros para trabajos nocturnos y oscuros para trabajos diurnos. Ahí tenemos
algunos ejemplos de los distintos lentes de protección personal, lentes de seguridad, los denominados googles, el protector facial, las caretas para soldadores, gafas para soldar, etc. ¿Cómo nos protegemos las manos? Es obligatorio el empleo de guantes de protección apropiados para todos los trabajos que presenten un riesgo de lesiones en las manos. Guantes de carnaza cuando se manejen bajos voltajes, objetos cortantes, filosos, abrasivos, con astillas. Guantes de hule se utilizan cuando se manejan sustancias químicas y hay la posibilidad de irritación, quemaduras o absorción de químicos a través de las manos. Guantes térmicos se utilizan cuando existe la posibilidad de daño por el manejo de objetos calientes o muy fríos, como gases criogénicos. Guantes dieléctricos se usan cuando existe la posibilidad de contacto eléctrico manual. Debe revisarse antes de usarse que no tengan roturas o daño visible y verificar el voltaje al que están calificados. ¿Sí? Ahí tenemos algunos ejemplos de los distintos guantes que se utilizan. ¿Cómo nos protegemos auditivamente? El ruido, dependiendo de su intensidad, puede ocasionar daños auditivos a corto, mediano y largo plazo. Acá con el tema del ruido entra en juego la unidad número 3 que habla de enfermedades profesionales, de higiene laboral, que ya vamos a ver de qué se trata. Pero, para prevenir estos riesgos se deberán identificar y señalar las áreas donde es necesario utilizar protectores auditivos, con un nivel de presión sonora igual o superior a los 90 decibeles. ¿En qué se mide el ruido? En decibeles. Más de 90 decibeles en cualquier ámbito es imposible de soportar durante una jornada laboral, por lo tanto una persona debe protegerse. Se acepta en forma práctica, cuando uno no puede medir con un decibelímetro cuántos decibeles hay en un determinado lugar, podemos hacer el siguiente ejercicio práctico. El nivel de ruido es excesivo cuando para conversar a una distancia aproximadamente de 70 centímetros se tenga que hablar muy fuerte, gritando para poder ser escuchado. Los protectores pueden ser del tipo tapón de hule, espuma, tapón de silicón, con o sin correa o orejeras. Ahí tenemos varios ejemplos que se utilizan en la industria y que cada uno tiene determinada cantidad de decibeles que te reduce cuando uno está en la tarea laboral. ¿Qué pasa con la ropa de trabajo y el calzado? Esto debe ser proporcionado por la empresa, obviamente, completo y sin modificaciones en su diseño original, y deberán usarse durante todas las actividades. La ropa de trabajo deberá ser 100% de algodón en lo posible, y para los trabajos en equipos eléctricos en movimiento es obligatorio usar la camisa fajada y abotonada tanto en mangas como en el pecho. El calzado de seguridad tiene el propósito de minimizar los riesgos de accidentes por causa de resbalones, descargas eléctricas y luxaciones, por los que es obligatorio su uso. Se debe utilizar calzado de seguridad del tipo industrial, dieléctrico, con suela antiderrapante, impermeables y sin partes descubiertas, que estén avalados por normas oficiales. Bueno, en este caso, por el ejemplo que hemos puesto, son normas mexicanas, pero siempre tienen que estar avalados por la normativa del país de origen. Básicamente quiere decir eso. Ahí tenemos algunos ejemplos de las distintas botas o borcegos que se utilizan para las labores. Protección de brazos y antebrazos. En donde el trabajador está expuesto a sufrir lesiones en brazos y antebrazos, deberá de utilizar un equipo de protección adecuado. Para la protección de estas partes del cuerpo son de uso común los siguientes equipos. Mangas de cuero y carnaza se utilizan principalmente en las áreas de construcción, talleres, calderas. En donde se realicen trabajos de corte y soldadura de metales, esmerilado de partes metálicas, limpieza de quemadores, etc. Mangas de asbesto se usan básicamente para los mismos trabajos mencionados anteriormente. Mangas de hule natural ofrecen protección eléctrica y se utilizan para operar y mantener líneas y equipos energizados. En el caso de muslos y piernas es algo similar. Los muslos y piernas requieren también de un equipo de protección adecuado. Básicamente se utilizan para trabajos de corte y soldadura, herrería, esmerilado, pulido de metales. También tenemos el caso de cinturones y bandolas que se deben inspeccionar diariamente antes y después de su uso. De ellos dependemos cuando trabajamos en la altura, ¿sí? Ahí tenemos algunos ejemplos que ustedes, algunos ya los deben haber visto y otros los están conociendo ahora. Bien, hasta acá con lo que tiene que ver con elementos de protección personal. Por último, para cerrar la unidad, vamos a hablar un poco de qué beneficios y cómo se realiza la implementación de un sistema de gestión de la seguridad. ¿Por qué lo hacemos? Para afinar el sistema de seguridad, para afinar el sistema de vigilancia sanitaria y para dirigir un programa de higiene. ¿Cuáles son las actividades principales? Plena implementación del sistema y auditorías periódicas del senior manager, o sea, del gerente general de la empresa. Resultados esperados,
Tratar de obtener la certificación de las normas, 0 accidentes en los últimos 3 años y 0 medicaciones en los últimos 12 meses. Cuando hablamos de certificación OSHAS, estamos hablando de obtener un certificado, ¿sí? Como bien lo dice ahí en el ejemplo. ¿Pero por qué? Porque esto nos va a permitir acreditar el sistema de gestión interna, nos va a crear una imagen interna y externa. Esta norma va a ser reconocida por la mayor parte de los entes certificadores y posiblemente será la base para una futura norma ISO. Aparte es integral y es equiparable a otros sistemas de certificación, como las ISO 14000, que tiene que ver con medio ambiente, o las ISO 9001, que tienen que ver con gestión de la calidad y son la base para las buenas prácticas, que es lo que vimos anteriormente. Además va a permitir la reducción de los costos de aseguración. ¿Cómo es el proceso? Primero tenemos una reunión informativa donde vamos a seleccionar un ente, vamos a preparar y vamos a planificar la auditoría, vamos a revisar el sistema con documentación, con evaluaciones. Ahí vamos a ver si está alineada con la norma. Si no está alineada, tenemos que tomar acciones correctivas. Y si sí está alineada, procedemos a la auditoría de certificación. Una vez certificado, ¿cómo se mantiene esto? Vamos a tener una primera auditoría al año, una segunda auditoría a los 2 años, una tercera auditoría que se va a llamar de renovación de la certificación cada 3 años y volvemos a arrancar el ciclo, ¿sí? ¿Cuándo cambia esto? Cuando la norma obtenga una revisión. Y cuando la norma cambie por algún motivo, esto se vuelve a generar. Volvemos a tener que revalidar la nueva norma. Estos tipos de sistemas van a ser un gran instrumento para conocer y mantener bajo control los aspectos de la seguridad conectados a las actividades desarrolladas, individualizar las precisiones legales corrientes y respetarlas, establecer y mantener precisas responsabilidades, adoptar los procedimientos necesarios para la gestión operativa de la seguridad y el monitoreo de los factores de riesgo, identificar y satisfacer las necesidades y las obligaciones de formación, y tener a la reducción al mínimo posible de los riesgos de la empresa, involucrando a las partes interesadas en el proceso de mejoría. Bien, hasta acá, chicos, todo lo que tiene que ver con el concepto de la unidad 2, de lo que es seguridad laboral. Obviamente no tenemos espacio para las preguntas acá, pero sí vamos a dejar a través de la mensajería interna todo lo que se les ocurra que no se haya sido claro en el presente video. También van a encontrar adjunto a esta clase lo que tiene que ver con la actividad a realizar de esta unidad. Van a tener que realizar un trabajo práctico con las mismas condiciones que han realizado anteriormente, la monografía por un lado, el PowerPoint por el otro, o video como han hecho en algunos casos. Y les decía que en adjunto van a tener las consignas de cómo realizar el trabajo. Obviamente que esas consignas, que son en forma genérica, tienen que estar aplicados a una producción agropecuaria, ¿sí? Puede ser un caso real, puede ser un caso ficticio, pero la idea es que estén aplicadas a una producción agropecuaria. Hasta acá llegamos con esta unidad. Les agradezco muchísimo la atención brindada y seguimos en contacto en próximas clases y a la espera de los avances del trabajo práctico. Bueno, que vamos a ir haciendo clases en vivo y charlas en vivo como hicimos en el anterior. Nos manejamos por el grupo de WhatsApp, vía mensajería interna, etc. ¿Sí? Que terminen bien el fin de semana largo. Yo los saludo ahora porque estoy grabando ahora, lunes a la noche. Ahora mismo también voy a subir la clase y seguimos en contacto. Que sigan bien. Chau, chau.